medial del húmero y va a pasar por lo que es un espacio que va a ser llamar la fosa axilar. Esta va a llegar hasta el borde inferior de lo que es el pectoral mayor. En su trayecto va a dar lo que son unas ciertas colaterales. La primera es la torácica superior, que esta puede llegar a nacer incluso de otro tronco colateral. Esta lo que va a hacer, va a nacer de la cara anterior y va a dirigirse, va a penetrar lo que es una fascia que se va a llamar fascia clavipectoral. Va a penetrar lo que es esta fascia. Y lo que va a hacer descender anteriormente para darle indicación a lo que son los músculos pectoral mayor, pectoral menor, y también va a hacer una rama de irrigación, para lo que es la glándula mamaria en las mujeres. De segunda colateral tenemos lo que es este tronco. Este tronco se llama tórax acromial o acromiotorácico. Lo que va a hacer es que va igualmente, igual que la torácica superior, va a atravesar lo que es esa fase, que se llama clavipectoral. Y lo que va a hacer en ese nivel se va a dividir en dos ramas, la pectoral o torácica y la acromial. Esta torácica va a ir a los músculos pectorales y va a la irrigación igual que a las glándulas mamarias de las mujeres. En cambio, la acromial lo que va a hacer va a ascender hacia el acromión y se va a anastomosar con lo que es una rama de la circunfleja umeral posterior. Y incluso llega a lo que es este ramo del toideo para la irrigación del borde anterior del músculo deltoide. Y a veces puede llegar a nacer incluso una rama clavicular para lo que es la irrigación del músculo subclavio. Esta rama, por ejemplo, deltoidea, a veces puede llegar a nacer del propio tronco, pero normalmente llega a nacer de este ramo que es la acromial. Luego de tercera rama tenés la torácica lateral. Esta torácica lateral lo que va a hacer descender por la cara anterior de lo que es el serrato anterior. Va a descender lateral lo que es el serrato anterior para darle obviamente la irrigación a esta parte, y va incluso a anastomosarse con lo que son los ramos penetrantes o anteriores de la mamaria interna. Y también va a llegar al nivel de la séptima costilla, va a llegar al nivel de la séptima o octava costilla y va a terminar ahí anastomosándose con una de las arterias intercostales posteriores. Esta es la principal rama de irrigación, o sea, va a tener un ramo ascendente que se va a anatomosar con la rama anteriores de la pectoral y la torácica superior, y un ramo descendente que va a ir hasta la séptima costilla, donde se van a anastomosar con lo que son las arterias intercostales posteriores para permitir la irrigación de todo lo que es el tórax en la parte anterior. Igualmente lo que va a permitir es la irrigación del músculo serrato anterior. Esta arteria también va a ser la principal arteria encargada de la irrigación en las glándulas mamarias en las mujeres. Luego tenemos la siguiente arteria, que va a ser la subescapular. La subescapular se va a dirigir hacia un espacio posterior y se va a dividir en dos ramas, la arteria circunfleja escapular y la arteria tóraco-dorsal. Esta circunfleja escapular va a atravesar lo que es un espacio delimitado triangular que se llama homo tricipital. Este espacio va a ir hacia la parte posterior de la escápula y se va a dividir en tres ramas, uno descendente, uno posterior y uno anterior. Este anterior obviamente va a ser para lo que es la irrigación del músculo subescapular, la posterior va a ser para anastomosarse con lo que es la supraescapular y la descendente va a anastomosarse con la dorsoscapular, y ambos van a permitir la irrigación de esta parte de los músculos de la escápula. Esto también llega a formar lo que es el anillo, para lo que es la anastomosis o la red arterial periescapular o de la escápula. Luego la toracodorsal va a ir por la parte posterior del músculo serrato anterior, va a ir posterior a lo que es la arteria torácica lateral y va a permitir la irrigación de lo que son el músculo dorsal ancho, el músculo serrato anterior por la parte posterior, y eso únicamente va a ser lo principal de esta arteria. Luego las dos últimas, que son la circunfleja anterior y la circunfleja posterior. La circunfleja posterior se va a meter posteriormente y va a atravesar lo que es un espacio cuadrangular. No se olviden que hay dos espacios, uno triangular que se llama homo tricipital, que es el que atraviesa la arteria circunfleja de la escápula en esta parte de acá, y luego la circunfleja humeral posterior va a atravesar lo que es un espacio cuadrangular, que ese se va a llamar húmero tricipital. Y lo que va a hacer un ramo ascendente que se va a anastomosar con el ramo de la arteria acromial para terminar de formar lo que es esta red periescapular o red de la escápula, red arterial de la escápula. Ahora, se va a anatomosar también con lo que es la circunfleja humeral anterior, que esta circunfleja humeral anterior es la última de las arterias de la axilar, que lo que va a hacer es correr por la carga anterior del húmero y va a llegar hasta la corredera bicipital, donde va a dar un ramo ascendente, que no se lo aprecia mucho acá, va a dar este pequeñito ramo ascendente que va a penetrar aquí la parte del codo, perdón, la parte
parte de aquí arriba y va a irrigar todo lo que es esta zona acá, todos los músculos que es esta zona acá. Y luego va a terminar a anastomosarse con la circunfleja humeral posterior. Luego, ya a partir del borde inferior del músculo pectoral mayor, van a ser la arteria braquial o humeral. Esta braquial o humeral, primeramente da unas pequeñas ramas musculares para los músculos de esa zona, que son el coraco, el braquial, el bíceps braquial, el tríceps braquial y todos los demás músculos de la zona acá del brazo. Lo que va a hacer esta arteria son pequeños ramos musculares que no tienen nombre propio debido a que, como son muy chiquitos, casi capilares, van a irrigar los músculos que están en esa zona. Y lo que se va a hacer es que, como tienen un trayecto y un origen aleatorio, no se les llega a formar parte. La siguiente arteria va a ser la deltoidea, que esta sí tiene un origen un poco más específico. Que esta rama deltoidea va a ir por la parte posterior del húmero y va a irrigar la parte profunda del deltoide. Y va a dar un ramo ascendente que se va a terminar de formar, que se va a terminar de anatomizar acá en lo que era la circunfleja humeral posterior, que esto es lo que va a terminar de formar lo que es la red arterial humeral. Luego tenemos la arteria más principal que va a ser esta acá, que va a ser la braquial profunda, que esta se va a dirigir hacia el posterior por el canal de torsión y va a dar tres ramos terminales. Dos ramos terminales y un ramo colateral que se va a llamar un ramo ascendente o también conocido como ramo deltoideo, que va a irrigar también lo que es el músculo deltoide y va a ascender y va a anatomizarse con lo que es la circunfleja humeral posterior, que va a terminar de formar con lo que es la red arterial del húmero. Luego se va a dividir en dos arterias, una anterior y una posterior, o también llamada colateral radial y colateral medial. ¿Por qué colateral radial? Porque va a ir acompañado junto con el canal de torsión a lo que es el nervio radial y va a terminar en la parte anterior del pliegue del codo, en la parte lateral, para llegar a formar lo que es la red arterial del codo. Y la medial por la parte posterior, que está terminando en la colateral radial y la colateral media. Luego, la última arteria, y para empezar, para hacerse posterior igualmente tiene que atravesar lo que es un espacio, que este se llama el espacio de la hendidura húmero-tricipital. Son tres espacios en sí que son importantes. De la circunfleja escapular, que es lo que atraviesa el espacio triangular, que se llama homotricipital, el espacio cuadrangular, que es de la arteria circunfleja humeral posterior, que va a ser el espacio cuadrangular llamado húmero-tricipital, y luego la braquial profunda, que va a pasar hacia el canal de torsión dirigiéndose posterior a través de una hendidura húmero-tricipital, y que luego termina sus dos ramos descendentes, que van a ser terminales también, la colateral radial y la colateral media, y su ramo ascendente, que va a ser la deltoidea. Luego tenemos lo que es las colaterales cubitales superior e inferior, o también llamadas colaterales medias superior e inferior, o también llamadas colaterales internas superior e inferior. Tiene tres nombres. También no nos olvidemos de la arteria nutricia del húmero, que esta es una arteria inconstante que puede llegar a nacer de otras colaterales, más que todo de la braquial profunda. Puede llegar lo único que hace es ir a irrigar lo que es el agujero nutricio del húmero para penetrar en esa parte, porque como sabemos el hueso es tejido, así que necesita su propio sistema de irrigación. Y ya, aquí no la ponen porque como puede llegar a nacer de la braquial profunda o de la propia colateral, en realidad está acá, pero puede llegar a nacer más que todo de la propia colateral de la braquial profunda. Luego las dos últimas son las colaterales cubitales superior e inferior, o también llamadas colaterales profundas, colaterales internas superior e inferior, o colaterales medias superior e inferior. ¿Qué es lo que van a hacer? La colateral superior se va a dirigir hacia la parte posterior por el borde lateral del húmero, y la inferior por la parte anterior, para llegar a terminar de formar lo que es la red arterial del codo. Luego vemos que la arteria la braquial o la humeral va a tener una pequeña curvatura a nivel del pliegue del codo, que lo que va a hacer va a pasar entre medio del tendón del músculo bíceps braquial, va a pasar lateralmente y va a pasar encima de lo que es el músculo braquial, y también va a rodearlo una aponeurosis que se llama la aponeurosis bicipital. Va a rodearlo lo que es la aponeurosis bicipital, va a estar también cubierto o bordeando lo que es el tendón del músculo bíceps braquial y superior a lo que es aquí el músculo braquial. Luego vemos que aquí dos pliegues de dedo debajo de lo que es el pliegue del codo, dos traveses de dedo que son 3 centímetros, 3 centímetros y medio, es donde va a empezar la bifurcación a la arteria radial y a la arteria cubital, que se va a dividir aquí. La arteria radial no tiene mucha complejidad
solo únicamente una arteria que va a ser para la articulación o para la red del codo, que va a ser la recurrente radial, que va a ascender y se va a anastomosar la cara anterior del borde lateral con la colateral radial para formar lo que es la red arterial en la parte anterior del borde lateral. Luego va a seguir bajando, haciéndose cada vez más cercana al hueso, y a este nivel cerca del borde inferior del hueso radial va a pasar entre dos músculos, que son los que van a formar lo que son el canal de pulso, que van a ser el músculo brachiorradial y el músculo flexor radial del carpo, que son los dos músculos más importantes que van a formar lo que es la red del pulso. Y se va a dar un pequeño ramo que va a ser el ramo carpiano palmar o ramo palmar del carpo, que igual que la arteria cubital van a dar su ramo para formar la red arterial palmar del carpo. Luego va a haber este pequeño ramo que se va a llamar el ramo superficial del radial, o también llamado radio palmar, que va a servir para formar lo que es el arco superficial de la mano. Y se va a hacer posterior, pasando por lo que es la tabaquera anatómica, se va a hacer posterior, va a dar un pequeño ramo para formar lo que es el arco dorsal de la mano, y va a dar lo que es la arteria propia del pulgar en la parte posterior. Luego, ven aquí, se está haciendo un anterior la arteria radial, se va a hacer anterior profundamente y se van a anastomosar aquí, se van a anastomosar con lo que es la rama, una de las ramas de la cubital, que va a ser la cubitopalmar o la cubital profunda. Y luego, pasando con lo que es la arteria cubital, va a dar una arteria recurrente cubital anterior y otra posterior. Esta anterior va a pasar por la parte anterior del borde medial del codo para anastomosarse con lo que es la arteria colateral cubital inferior, y también va a anastomosarse, la arteria recurrente cubital posterior va a anastomosarse con ambas, con las colaterales cubitales superior y con la colateral cubital inferior. Luego va a dar lo que es un tronco de la interósea o una arteria llamada interósea común, que lo que va a hacer se va a dividir o se va a bifurcar en dos arterias, la interósea anterior y la interósea posterior. La interósea anterior va a recorrer por la membrana anterior, por la cara anterior, dándole irrigación a los músculos adyacentes de esa zona. Va a dar ramos musculares y va a dar ramos adyacentes para los músculos de esa zona. Y la posterior va a ser lo mismo, pero por la parte posterior, corriendo por la membrana interósea. Pero también lo que va a hacer la colateral, la interósea posterior, va a dar un ramo ascendente que se ve más recurrente de la interósea. Esta arteria recurrente de la interósea también puede llegar a nacer del propio tronco de la interósea, o llamado también rama de la interósea común, pero normalmente llegan a ser de la interósea posterior, ascendiendo y mostrándose en la parte posterior del borde lateral del codo para terminar de anastomosarse con lo que es la colateral medial, que era una de las dos ramas terminales de la braquial profunda, para terminar de formar lo que es el anillo del codo o la red arterial del codo. Luego va a seguir descendiendo esta arteria cubital, y igualmente que la arteria radial va a lo que es el ramo palmar del carpo o cubitopalmar, el ramo palmar del carpo, de la parte cubital, y van a formar lo que es la red arterial del carpo. Aquí también va a llegar lo que es un ramo anatomótico, aunque tú solo llega a ver aquí completo, lo que es de la membrana de la arteria interósea anterior, va a llegar a lo que es un ramo anatomótico para esta red palmar del carpo, y también luego va a dar un ramo posterior para anastomosarse con la interósea posterior para llegar de acá a lo que es la red dorsal del carpo. Luego la arteria cubital va a dar una rama dorsal que va junto con la rama dorsal que estaba dando la radial antes de dar la del dedo pulgar, la del dedo gordo, la del pulgar, van a formar lo que es el arco dorsal. Luego la cubital va a dar la cubitopalmar o arteria cubital profunda, o rama profunda, ramo palmar profundo. Y la cubital se van a juntar con la radiopalmar o rama superficial, que van a formar lo que es el arco superficial de la mano. Y ya en el caso de la mano, lo que va a hacer es que van a dar sus ramos metatarsianos palmares, y la profunda va a dar lo que son los ramos metacarpianos superficiales del segundo, tercero, cuarto espacio interóseo. Y lo que va a hacer la superficial va a dar esta arteria que van a ser las digitales palmares comunes del primero, segundo y tercero espacio interóseo, y se van a terminar anastomosando para terminar dando lo que son las arterias digitales palmares propias. Las arterias digitales palmares propias del dedo gordo lateral, medial. Por ejemplo, aquí en el primer espacio interóseo va a lo que son la medial del primer dedo
la lateral del segundo dedo, en el segundo espacio interoseo la medial del segundo dedo, lateral del tercer dedo, y así va continuamente. En cambio, en la parte posterior no es tan complicado debido a que los dos arcos solo hay un arco y no se tienen que anatomizar. En la parte posterior va a ser exactamente lo mismo, solo que va a ser del segundo, tercer y cuarto espacio interoseo, porque como ven, la propia arteria radial es la que da la metacarpiana dorsal y también la que da las arterias digitales dorsales del primer espacio interoseo, para darle la ligación a lo que es el dedo gordo, medial y lateral del primer dedo. Y luego la arteria propia del pulgar, que es lo que va a dar la ligación aquí en la parte lateral, en la falange, en lo que es la falangeta o la falange distal del dedo gordo. Y eso sería únicamente lo que es la arteria del miembro superior. Ahora